Iniciamos grabación, resumen del primer parcial de Biología 91 para UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Biología 91 para el primer parcial se compone de 8 bloques en donde podremos observar la característica y organización de los seres vivos y la materia, las teorías de las células, el tipo de células que hay en los seres vivos, los conceptos de química como agua y grupos funcionales. También hablaremos de biomoléculas que se componen el ser vivo, como son los lípidos, proteínas, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Luego daremos un repaso rápido de la microscopía, la célula eucariota y eucariota, que son las dos células de los seres vivos actualmente conocidas, virus y bacterias, la membrana plasmática, cómo se compone, cómo está organizada, cuáles son sus componentes, de qué está formada, el sistema de endomembranas, los mecanismos de transporte y la organización de la célula como sus principales componentes, como son el citosol, el citoesqueleto y la matriz extracelular. Entonces empezamos con la organización de los seres vivos. ¿Qué son los seres vivos? Principalmente tenemos que hablar de la materia. La materia es un componente que está en todo el universo con propiedades físicas y químicas. Los seres vivos intercambiamos materia, ya sea energía, con el medio ambiente, y normalmente nos organizamos en dos grupos, que son nivel simple, en el que se compone la materia inerte, y en el nivel complejo, en el que se compone la materia viva. Entonces, la materia inerte está compuesta por 4 niveles o subniveles. Entonces, en el nivel subatómico tenemos lo que son las partículas que componen el átomo, que estos son protones, neutrones y electrones. Tenemos que saber entonces que los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga porque son neutros, ¿sí? Luego continuamos con los niveles atómicos, que el nivel atómico es la proporción de la materia, es lo que conserva sus propiedades en la naturaleza y están combinados con el medio ambiente. Luego hablaremos, se compone del nivel molecular, que son los átomos combinados entre sí, que pueden ser simples o complejos. Simples puede ser el agua y el dióxido de carbono, y complejo pueden ser las macromoléculas como las proteínas. Y por último tenemos el nivel organela, que es el que está formado de la estructura compleja como las macromoléculas. En este caso ponemos de ejemplo la mitocondria. En la materia viva ya tenemos más subniveles, en este caso tenemos 9. El primero es el nivel celular, que es la unidad básica de toda proporción de la materia, como lo hablamos en la materia inerte también. Luego tenemos el nivel tisular, que es la organización de estas células. Seguimos con la organización del nivel tisular, que forman tejidos. La organización de los tejidos forman un órgano. La organización de ese órgano forma un sistema de órganos, en este caso como el sistema cardiovascular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, que es lo que compone una población. Una población es la organización de una especie. Luego, la organización de la especie, tenemos una organización de comunidades, que es donde se reúne una misma población, interactúan entre sí en un mismo lugar. Luego tenemos que esa comunidad se organiza en un ecosistema, que es un conjunto de comunidades que intercambia energía, tiempo, materia con el espacio, con el medio físico que lo relaciona. Y por último tenemos entonces la biosfera. La biosfera es lo más grande de la materia viva, que es el último complejo, que es el nivel es el último complejo, es el último nivel de complejo de la organización de todo lo que nos rodea. Vamos a hablar entonces de la característica de los seres vivos. La característica de los seres vivos se compone básicamente de unos requisitos que se tienen que cumplir al pie de la letra para que un agente se convierta en un ser vivo, ¿sí? Entonces, primero, tiene que tener mínimo una célula.
Luego tiene que estar en organización y complejidad en sus diferentes niveles, ¿sí? Como ya lo hablamos anteriormente en los niveles de la materia viva. Si son abiertos, tienen que intercambiar materia y energía con su entorno, tienen que ser abiertos. Deben poseer metabolismo, que son una reacción química que se lleva a la célula. Tiene que presentar homeostasis, que es la capacidad de mantener el medio interno constante, o sea, podríamos decir un ejemplo, una temperatura constante. Que presenten irritabilidad, que reaccionen a un estímulo, que crezcan y se desarrollen, se reproduzcan, se adapten a su entorno y evolucionen a él, y que presente autofoiesis, que es la capacidad de reproducir sus componentes para mantenerse vivos, ¿sí? Entonces, los seres vivos se clasifican los podemos clasificar en 4 niveles, ¿sí? En el primer nivel tenemos, según su tipo de célula, que puede ser una célula o muchas células. Luego tenemos el nivel de según la presencia de núcleo. En este caso podemos hablar de la célula eucariota y la célula procariota, que donde la célula eucariota presenta un núcleo interno y la célula procariota no tiene núcleo. Luego lo podemos organizar en el tipo de nutrición. Autótrofos, que quiere decir que sintetizan las moléculas para alimentarse ellos mismos, y los heterótrofos, que se alimentan de otro tipo de moléculas, ¿sí? O sea, de las externas. Luego lo podemos organizar según tipo de taxones. En este caso tenemos de dominio y de orden, y ahí hablamos entonces de los grupos de organización, ¿sí? de los reinos. Tenemos división, clase, familia, género y especie. Entonces hablemos principalmente de lo que nos interesa a nosotros, que son las características de los 5 reinos. En este caso tenemos, principalmente los tenemos que dividir en los reinos, los que tienen tejido y los que no tienen tejido. Entonces los que no tienen tejido sería la monera, que es las bacterias y la célula procariota, son unicelulares. Luego tenemos las protistas, que ahí hace parte la célula eucariota, que es unicelular o pluricelular, ¿sí? Tenemos de ejemplo las algas. Luego tenemos contejidos, que son sin órganos, la célula eucariota. En este caso ponemos de ejemplo los hongos y las levaduras, que es la organización del reino de hongos. Luego hablamos de las plantas, que son seres autótrofos, se alimentan a sí mismos. Y luego hablamos de los heterótrofos, que es el último nivel de los reinos, que es el reino animal, que es heterótrofo y tiene la célula eucariota. Hablemos de los virus. Entonces, principalmente lo que tenemos que saber es que el virus no es una célula, ¿sí? Es una macromolécula patógena que tiene un material genético, puede ser ARN o ADN, y está rodeado de un tipo de proteínas, que los más conocidos son los bacteriógrafos, los virus bacteriógrafos. Entonces, las características para saber que es un virus, es que tiene organización y complejidad, son sistemas abiertos, se reproducen, se adaptan y evolucionan, ¿sí? Entonces tenemos viroides y priones. Los viroides son agentes infecciosos virales. Su molécula es el ARN, no tiene proteínas, pero sí tiene lípidos, y principalmente infectan a las plantas. Luego los priones, que son proteínas infecciosas que no tienen material genético, y lo que hacen es que deforman las proteínas para su misma función, para ellos beneficiarse, y normalmente infectan, ¿sí? Tienen que infectar. Entonces tenemos la estructura de los virus. Puede ser un virus desnudo, puede ser un virus envuelto. Siempre tiene cabeza, ADN o ARN, cuello, cola, la placa. Entonces ahí, como lo podemos ver en la imagen, puede estar rodeado con su envoltura, o puede estar derno. Principalmente tenemos que saber que el virus no es una célula. Actúa como tal, pero no es una célula. Entonces ahora hablamos de la célula. La célula es una estructura característica de los seres vivos,
siempre tiene que tener una célula, un ser vivo, para considerarse como tal. Está conformada por una membrana plasmática, por pared celular, por núcleo, realiza metabolismo, tiene citoplasma, tiene ribosomas y tiene un citosol, ¿sí? Ya vamos a ver cada uno de ellos para tener un mejor conocimiento. Principalmente tenemos que hablar de la teoría celular, de dónde viene la célula, cómo se formó, cuándo se formó. Entonces, la célula es una materia pequeña que se considera viva. Todos los organismos tienen una célula, una o varias células. Todas las reacciones químicas se desarrollan dentro de la célula y la célula se origina por otra célula. Y es el recipiente material, o sea, es el recipiente donde tenemos nuestro material genético que es hereditario. Entonces, hablemos de la célula, la primera que se descubrió, que fue la célula procariota, ¿sí? Tiene material genético circular, ¿sí? Todo está en un mismo recipiente con proteínas suaves. La ubicación es en el nucleoide, no tiene membranas, endomembranas, todo está en el citoplasma, todo está en un mismo recipiente y se conforma por dos grupos, las bacterias y las arqueas. Está formado, tenemos que saber esto para poder rendir, porque normalmente nos preguntan cómo está formada la célula y nos dicen que tenemos que enumerar sus partes. Entonces, la célula tiene vellos, que son pelitos para su movimiento, una cola que se llama flagelo. La membrana plasmática tiene pared celular con proteínas que tienen hidratos de carbono y plásmido con ADN, que el ADN es circular y está todo dentro de la misma célula, ¿cierto? Entonces ahora hablamos de la célula eucariota. La célula eucariota tiene un núcleo y dentro del núcleo está un ADN lineal con proteínas que son llamadas histonas. Este núcleo está envuelto por una capa que se llama envoltura nuclear. Luego encontramos el citoplasma, que el citoplasma es lo que está dentro de las células sin contar el núcleo, que son mitocondrias, cloroplastos, ADN, conformado por citosol, organelas, complejos moleculares, y esto realiza una función celular, lo que ayuda a la célula es como su sistema interno, ¿sí? Posee una pared celular en las células vegetales o quitina en los hongos, ¿sí? La pared celular se encuentra solamente en las células vegetales, más no en las animales, ¿sí? En las células animales encontramos un centriolo que no se encuentra en la célula vegetal. Tiene una membrana plasmática en el exterior y los ribosomas son un coeficiente de sedimentación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las comparaciones de la célula eucariota y de la célula vegetal y la célula animal, perdón. Entonces, todo lo que tienen las dos células al mismo tiempo es un núcleo, un nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el citoesqueleto, la membrana plasmática, lisosomas, complejo de Golgi, mitocondria, citoplasma, periosomas y ribosomas.